Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Vamos a esperar un par de minutitos que se vaya conectando la gente. ¿Qué tal el finde? Hola Gustavo, Juan. Ahora te meteremos, Juan. Espero que estés preparado. Ale, Florian. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Qué bueno verte por aquí. Bueno, pues vamos a comenzar. Antes de darle paso a Juan, hay un apartado que quiero que viera ahí, que no sé muy bien. A ver si puedo poner la original. Yo creo que sí. Va a ser mejor que ponga la original. Vamos a ver. Vamos a ver que la tengo por aquí. Que me parece súper interesante. Ahí está. Esto habla de las calorías, cuántas calorías tienen tus bebidas. Y me parece, bueno, súper interesante porque sabemos que cada vez, bueno, la healthy coctelería o coctelería saludable, y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de azúcar y calorías. Para eso pues tenemos esta tablita que encontré por ahí y me parece súper interesante. Por ejemplo, un licor amaretto, 310 calorías. Un brandy, 213. Ahora igual hablaremos con Juan a ver cuánta verdad hay de esto. Luego tendríamos cava, 75 calorías, lo mismo que champán. 43 calorías una cerveza, 320 el Cointreau. Como vemos, los licores, por la cantidad de azúcar que tiene, pues tienen mayor caloría. De hecho, bueno, para ser un licor, normalmente depende de la legislación, suele tener mínimo 100 gramos de azúcar por litro. 263 calorías la ginebra, 116 el vino de Jerez, 200 el mezcal, 330 el pulque. Fijaros la cantidad de azúcares que tiene, o de calorías que tiene un pulque, que al final es un fermentado de agave. El prosecco, 66 calorías, menos que el champán y que el cava. Luego tendríamos el ron con 231 calorías, el tequila 110, el vino blanco 82, el vino tinto 85, vodka 231 y whisky 250. Como resumen, al final los que más calorías tienen son los licores, obviamente por la cantidad de azúcar que tiene. Y dentro de los destilados tendríamos como mínimo el tequila con 110. O sea que el tequila, ándale güey, sería el destilado que menos calorías tendría, ¿vale? Bueno, sin más, vamos a dar paso a Juan. Yo voy a minimizar la diapositiva. Y Juan, sí, aquí lo tenemos por aquí. Vamos a tirar por el principio. Vamos a tirar a Juan. Sí. Juan, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Qué buen paisaje, ¿no? Bueno, tengo ahí un par de tascas mexicanas y poner un poquito de agave. Mi mujer, que es de mezcal. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo lo llevas? Al final son las que toman las decisiones. Bien, lo llevo bien. Bien, ¿no? Vamos, lo llevo bien. Tampoco me voy a explayar. Porque al final uno se impacienta, sobre todo cuando yo, que soy un tío un poco nervioso, pues le agobia el tema de la incertidumbre sobre todo. Pero vamos, lo llevamos bien. O sea, de salud por lo menos perfectos. Bueno, pues me alegro. Bueno, Juan, estuvimos discutiendo diferentes temas, pues al final todo el mundo te quería ver. Claro, la gente ya te asocia, le pasó como a David Río, que solo la asociaban a un concurso, a ti la gente parece ya que solo te asocia a FIBAR, o que básicamente eres un organizador de eventos, que está muy bien porque hace la mejor feria de coctelería de España, pero no solo eres eso, sino hoy, por ejemplo, nos va a hablar sobre el brandy de Jerez. Creo que eres de las pocas personas de España, sobre todo de nuestro sector, que se dedica a la formación de Jerez, tanto de vino como de brandy. Y nada, vamos a tocar este tema y luego igual haremos alguna pregunta. ¿Qué te parece? Me parece fantástico, la verdad. Además, tú creo que eres fiel seguidor de nuestros programas, con lo cual puedes dar una perspectiva bastante objetiva, ¿no? Vale, perfecto. Sí, sí. Muy bien.
Pues nada, Juan, yo te voy poniendo si quieres alguna diapositiva. Vale, mira, ¿Vale? sobre todo poner en situación a la gente que nos está viendo, que lo que habíamos hablado tú y yo, que era hablar un poco sobre el brand y lo que voy a charlar con vosotros o por lo menos a contaros un poco cuáles son las últimas formaciones que estamos dando respecto al brandy de Jerez, lógicamente desde mi punto de vista, porque no dejo de ser un barman. Entonces, en la parte de formación que se hace para formadores homologados del Consejo Regulador, hay una de las facetas que además está cogiendo cada vez más peso y mucha importancia, que es la mixología o la mezclabilidad del producto, porque nos va a ayudar a ponerlo en valor y, pues bueno, a desencasillarlo un poco de la idea que tenemos o que teníamos preconcebida de lo que es el brandy de Jerez, o ahora o hace unos años por lo menos. Entonces, la idea era quitarle un poquito esa pátina de antiguo y la mejor manera pues es mezclarlo, yo creo, o una de las mejores maneras sería mezclarlo. Para ello, tú estás viendo una presentación que es la que hacemos oficial en el Consejo Regulador, ¿de acuerdo? Esta presentación viene de una mezcla ya no solo del diseño que se hace para la formación en el Consejo Regulador, sino además alguna colaboración con alguna de las bodegas, como ha podido ser este año, por ejemplo, Carlos I con el Colegio del Brandy, que ya vemos que ya no solo el Consejo, sino alguna marca privada, alguna de las bodegas, se está empezando a poner el foco en lo que es nuestro trabajo más especializado, que es el de la mezcla de bebidas, y sobre todo pues difundir un poco el conocimiento sobre el espirituoso rey de este país, que es el espirituoso que se produce en este país que más se vende y que más se exporta. Entonces, sobre todo a la hora de la reentrada de este parón dramático, pues bueno, sobre todo uno de los grandes valores que nos va a tocar poner encima de la mesa es el producto local y la cercanía, porque al final nos va a tocar trabajar como antiguamente pues con la gente de nuestro barrio, de nuestras ciudades, de nuestro entorno más cercano. Y para ello la mejor manera de conectar yo creo que son con productos propios, sinceramente. Entonces, bueno, vamos con ello si quieres, porque ya has puesto la primera, ¿verdad? Vale. Vale, esto es un poco lo que vamos a repasar, que es nuevas formas de servicio del brandy, repaso de tendencias actuales, descontextualización del uso del brandy, que luego os explico lo que es, y rueda de formulación con brandy. Me voy a centrar sobre todo en el discurso en el brandy sobre la Gran Reserva, porque es la joya de la corona. Veréis que a lo mejor alguno de vosotros puede echar en falta algún tipo de formación más técnica de lo que es el producto en sí, pero toda esa formación la vamos a encontrar en la página web del Consejo Regulador. O sea, es muy accesible, es muy fácil. Además, el Consejo ha creado una iniciativa en su página web que lo que puedes hacer es hacer una serie de pruebas y ir aprendiendo un poco lo que es el brandy y su producción, y te mandan un certificado a casa que, bueno, oye, el que quiera que lo imprima y lo tiene, marque la pared. lo tiene hasta Antonio Garrido, ¿no? Hasta Antonio Garrido, o sea, quiero decir que es accesible. Es broma, pobrecito Antonio. Vale, pues vamos con... Tú ya eres la primera. Me voy repasando igual. O sea, ponte si quieres en la anterior, Hugo, perdona. Sí, claro. Tú me vas a ir dirigiendo. Te falta una que pone nuevas formas de servicio, clásica, ahumado, aguas, cristalería, agua. Pues no, por no sé si te falta, ¿eh? No debería faltar. Sí, puede ser. Ah, vale. Sí, esa no lo tengo ahora mismo. Vale. Cuando hablamos de formas de servicio de brandy, lógicamente lo que intentamos es poner en valor nuestro trabajo. Me refiero, cuando nosotros recibimos un producto, sea brandy, sea cualquier otro, nuestra labor o casi nuestra función, aparte de otras muchas, es poner en valor el producto con el que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Pues a través del conocimiento del producto y a través del uso de ese producto. Entonces, dentro de una de esas labores será las nuevas formas de servicio de un brandy casi a pelo, o solo, por así decirlo, que es uno de los grandes estigmas de este producto. Porque solamente que todo el mundo, cuando yo le hablo de brandy de Jerez, se vaya a la típica copa caliente de balón, ¿no? Pues ahí... La antigua, bar Pepe, ¿no? Abajo de la casa, ¿no? Ya ni siquiera bar Pepe, incluso en algún club inglés también toda esa ceremonia de calentar la copa, o había algunos que incluso quemaban el brandy antes de servirlo para que estuviese bien calentito y te llegase caliente. Entonces, eso es una de las prácticas de la que queremos huir. Uno, porque hemos demostrado y porque hemos visto que es contraproducente para el producto, ¿de acuerdo? Evita que se exprese, lo descompensamos en volátiles. La nariz, además, cuando metes la nariz en una copa caliente, pues lo que haces es abrasar la pituitaria y adormecerla. Entonces, no te deja disfrutar el producto en su totalidad. ¿Por qué se ha hecho esto siempre, Juan? Bueno, yo tengo una teoría, pero tampoco está comprobada, y esto viene de antes. Seguramente antes lo que generaba el brandy caliente era una sensación de confort, me refiero. Antes ni teníamos la calidad de vida que teníamos, me refiero a nivel diario. Entonces, esto era una especie de bebida reconfortante, ¿de acuerdo? Es como... Imagínate el Bloody Mary un domingo, ¿vale? Para que te dé vitaminas y te dé fuerzas para superar la noche anterior.
ese tipo de idea, pues imagínate un brandy por la mañana calentito, como te calienta el cuerpo y te ahorras en capas de ropa o en calefacción en el trabajo, imagínate. Entonces, bueno, puede venir por ahí un poquito esa sensación de confort a nivel corporal, ¿eh? Yo creo, sinceramente. Pero bueno, es algo que es una teoría personal que cada uno Sí, tendrá la al suya. final. Pero bueno, yo creo que tiene bastante sentido. Entonces, bueno, supongo que la sociedad evoluciona y supongo que ya no nos hace falta tanto esa sensación de confort en ese sentido, de una manera tan dramática. Entonces, bueno, pues va perdiendo fuerza esa práctica, lógicamente. Bueno, pues para desterrar todo este tipo de teorías, también lo que hicimos fue medir las temperaturas del brandy, ponerlo a prueba, me refiero. Estresar el producto que decimos nosotros, ponerlo a prueba con distintas mediciones de temperatura para ver cómo se comportaba, haciendo ensayo y error, o sea, catas organolépticas, y ver más o menos hasta qué temperatura seguía expresándose sin llegar a desvirtuar el producto. Y bueno, pues al final nos dimos cuenta que realmente para un cliente que también te puede seguir pidiendo el brandy caliente porque es su tradición y porque a él le gusta, y tampoco somos quien para decir que no al consumidor en sí, y mucho menos ahora, pues bueno, la idea sería intentar no calentarlo de una manera demasiado agresiva y no superar la temperatura corporal, que ya bastante alta es. Me refiero, si, mira, pone pizarro, calienta las manos también, sí, es verdad. De hecho, también se dice que la forma de la copa se hace un poco de manera ergonómica para que el calor de la mano transmita vaya calentando el destilado. Pero de esa manera al final alcanzábamos temperaturas de 20 grados. De forma que sí que estaba atemperado el destilado, pero se seguía comportando y expresando bien. Así que bueno, yo diría, en plan dramático, nunca superar la temperatura corporal y en plan atemperado no superar los 20 grados. Vale. Venga, al lío. Nuevas formas de servicio serían la clásica, nosotros hemos dividido entre varios aspectos. Clásica, ahumado, aguas, cristalería, frutas y matizadores. Vamos a ir con la clásica. En el tema de simplemente es clásica servirlo en una copa, pero claro, había que ver exactamente qué tipo de vajilla vamos a utilizar, porque sinceramente las copas de brandy o de coñac, como son conocidas, las de balón, de pie pequeño, pie bajo, pues uno ya han dejado de usarse generalmente en los locales, entonces no las tenemos en el... Sí, ahí la tendríamos bar. sustituir por una de balón o en el peor de los casos, ¿no? Especialmente por ser prácticos, porque al fin y al cabo pues tampoco vas a tener 200, si te lo puedes permitir, perfecto, pero si no, pues la gente tampoco tiene 200 modelos de cristalería sin local. Entonces habría que un poco hacer una adaptación a la cristalería que tengamos para poder hacer una buena degustación sin cometer errores, me refiero. Os he puesto dos ejemplos, que uno sería el tipo vaso gota, que este es bastante popular, porque se usa incluso para cócteles con hielo picado, o servicio de aguas, o cosas así, que al final no deja de ser también un poco esa manera de abrazar un poco el vaso cuando te tomas un brandy solo. O a mí me gusta mucho porque lo que hace es poner el brandy en situación gastronómica, que sería copa de vino. Me refiero, cuando tú pones un destilado en copa de vino, ya sea un brandy o pueda ser, por ejemplo, imagínate un mezcal, que seguramente también lo habéis podido disfrutar, pues eleva la categoría del producto, me refiero, lo hace de una manera un poquito más gastronómica y la percepción del cliente aumenta, antes incluso de que lo haya probado. ¿De acuerdo? Entonces, es una manera, bueno, de vestir el producto en sí. Vale, pasamos a la siguiente, porque al final esta simplemente es hablar un poquito de la posibilidad de cambio de cristalería, o por lo menos, si vamos a hacerlo, no intentar minimizar la posibilidad del error. Vale, de acuerdo. Ahumado, porque es un concepto que hemos trabajado mucho nosotros en los bares de hace ya años, porque sabemos que le imprime esa parte teatral al servicio, porque es una manera de introducir una liturgia en el servicio, ¿de acuerdo? O sea, de que el cliente, bueno, entretenerle o por lo menos intentar despertar un poco la imaginación, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de ahumado estamos hablando de para nosotros 3 tipos de ahumado, 3 maneras de trabajar el ahumado, que no son la simple manera de quemar una madera y poner el vaso boca abajo, que lo hemos hecho todos, lo hemos hecho mucho, le ha funcionado, porque al cliente le gusta, contextualiza un poco el servicio, etcétera. Pero bueno, es verdad que nosotros después de años de utilizarlo hemos visto que generalmente era más peligroso que útil, porque en muchos casos, si el servicio se ralentiza, el humo, o bueno, aparte de ser un elemento tóxico, es demasiado agresivo con el sabor. Me refiero, yo he probado cócteles que nos han pasado ahumados y al final el humo no me dejaba saborear el cóctel, sinceramente. Pero no por fallo del barman, simplemente por lo que te estoy diciendo, pues que se ralentiza el servicio, el cóctel pues tarda más en hacerse y el vaso se sigue quedando sobreahumado, ¿de acuerdo? Y a veces, pues bueno, esto sí es verdad que si se va a usar, que se use con mediciones, me refiero, que primero lo prueben para saber exactamente cuánto tiempo deberían ahumarlo para que simplemente dé ese toque o esa sensación de
show, pero sin entorpecer el sabor sobre todo, ¿eh? Vale, aquí final. nos pregunta un amigo, Juan, que Sí. ¿qué cantidad de brandy en centilitros es la perfecta para una copa? Bueno, hay una teoría muy buena, además a mí me gusta mucho, porque es muy bonita, que seguramente ver. muchos la sabéis, que es la de antiguamente cuando solo se servía o se acostumbraba a servir el brandy en copa de varón, porque la copa de varón es la de brandy o coñac, después se evolucionó a la de gin tonic, había que poner la copa de brandy en horizontal sobre la mesa y el brandy no tenía que llegar al borde del vaso. Y esa era la medida adecuada para ese vaso. Vale. Independientemente del tamaño de la copa, lógicamente se rechazaban las mini de brandy, que son muy de tasca, pero el tema de la copa tumbada y llenarle la barriga, por así decirlo, pues era como una especie de regla no escrita. ¿Y sabemos exactamente cuánta medida es esto? No, porque depende de la copa. Claro. Cada uno tiene la barriga que tiene. O sea, Imagina tu barriga, imagina la mía, ¿sabes? bueno, vamos a imaginarla dentro de un mes cuando salgamos, a ver cuántos centilitros de brandy caben. Vale. Vale. Entonces, bueno, pues lógicamente, pues cuando sirves un destilado solo, un ron, un whisky, etcétera, pues al final tienes que acomodar tu servicio de destilado al tamaño de la cristalería, lógicamente. Y depende también del precio que le vayas a poner en tu escandallo. Claro. Es que, al final hay que acomodarlo. Vuelve al anterior, Hugo, Sí. si quieres un poco más rápido, ¿eh? Vale. Cuando he puesto vaporización, aromatización, es porque para mí son conceptos que vienen un poco derivados del tema de ahumado, del servicio de ahumados, que sería la vaporización, es el sistema este de calentar los elementos sólidos hasta un punto que empiecen a exudar para captar esos aromas, que lo hemos visto ya hace años en coctelería, lo hemos usado, que son una especie de vaporizadores, son unas máquinas que a través de una inyección de aire caliente controlado, pues hace que despierte ese elemento y podamos encapsular un poco ese aroma, ¿de acuerdo? En bolsitas o incluso ese aroma se puede encapsular en algún otro tipo de líquido. Vale. De forma que seguimos como ahumando, pero ya no tenemos el elemento humo, o sea, el elemento tóxico que desprende la combustión, que al final es suciedad. Y el siguiente es aromatización o perfumería, me refiero, o sea, cuando tú tienes un perfume en spray, sea lo que sea, imagínate, de azahar, de naranjas, de cafés, lo que sea, y al final acabas haciendo pues un spray encima del trago, pues al final para mí es como una especie de derivado de todo ese servicio de ahumado. ¿De acuerdo? Vale. Es como ir haciéndolo un poquito cada vez más difícil o más sofisticado, por así decirlo. Vale, seguimos. Vale, vamos a las aguas. Hay cosas que son evidentes, lógicamente, pero que nunca está de más, antes de hacerlo, antes de aplicarlo, antes de pensar que puede quedar más o menos pintón, por llamarlo así de una manera vulgar, el hacer la prueba. Lógicamente, para nosotros uno de los grandes servicios del brandy de Jerez es el brandy con hielo, sinceramente, porque seguimos siendo un país de fresquitos, o sea, somos un país que nos gusta la cerveza excesivamente fría, el vino blanco excesivamente frío, el champán excesivamente frío, entonces por climatología, lógicamente. Entonces, bueno, ¿por qué no tomar el brandy de Jerez con hielo? Lógicamente, como que son cosas que antes, pues claro, los puristas, muy puristas, pues se llevan las manos a la cabeza o se la llevaban, pero se han dado cuenta que realmente o el producto lo acomodas a los tiempos actuales o te quedas atrás. Claro, que aparte que le aporte dilución, que también le aporte temperatura, ¿no? Claro, claro. Sí, hay una regla casi aplastante para poder encajar este tipo de novedades desde el Consejo Regulador, sobre todo, ¿vale? Que suelen ser más rígidos, porque es su labor, lógicamente, es poner las reglas del juego. Pues que yo lo que explicaba es que, bueno, que la gente o una gran parte de la masa social o de nuestros clientes no toma el destilado solo. No acostumbra a tomar destilado solo. Sí tenemos algunos clientes de esos que nos encanta ver porque sabemos que disfrutan todo lo que le podamos servir, etcétera, pero por la general no. No lo habitual. No, y de hecho creo que cada vez menos. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es conseguir es que la degustación de lo que le vayamos a poner sea agradable. Yo no puedo poner una cosa por muy... O sea, no puedo ser más papista que el Papa, me refiero. No puedo servir un destilado sabiendo que se tiene que servir así, imagínate, a expensas de que no le vaya a gustar al cliente. Entonces sería un error de comunicación absoluto. ¿Entiendes? Entonces, bueno, una de ellas sería el hielo, que ahí he puesto una especie de cuadrado y círculo, o sea, la cuadratura del círculo, me refiero. Que, bueno, podemos trabajar en los tamaños, en las purezas, en las formas, ahí la creatividad o el ingenio de cada uno, pues que lo ponga encima de la mesa. Luego hemos puesto saborizar, porque al final el agua, también el aporte acuoso, se puede utilizar para dar algún tipo de matiz.
Me refiero, nosotros en el taller, lógicamente, en esto no podemos hacerlo porque estamos tú y yo a través de una pantalla. Lo que desarrollamos fue una línea de hidrolatos. Entonces, al final era una base acuosa, o sea, era agua destilada, pero encapsulábamos aromas, especialmente aromas más que sabores. Sobre todo se notaban el aroma de, por ejemplo, cacaos, naranjas y cafés. Hemos trabajado con esta trilogía por el hecho de ser todavía más rebeldes, porque lo lógico podría haber sido usar ingredientes más exóticos o no tan familiares con el brandy. Pero no hemos querido precisamente modernizar todo el aspecto que rodea al brandy con los productos que siempre se han usado con él, o más obvios. Entonces lo que hicimos fue una serie de hidrolatos con unos goteros como de mercromina, ¿sabes? Como de bitter, donde se servía al cliente el brandy con su hielo y sus goteros, y el cliente podía elegir cómo suavizar ese brandy a la vez que podía elegir con qué matiz suavizarlo, me refiero. Este brandy me apetece ponerle unas gotas de hidrolato de cacao para levantar esas notas, o unas notas de naranja, por ejemplo, ¿vale? Porque sabes que además, aunque se equivoque el cliente echando gotas y eche de más, no se va a equivocar, no va a estropear el brandy en sí, no demasiado, me refiero. Y bueno, el tema de la dilución, pues lo que has dicho tú al principio y que lo has nombrado, pues controlar muy bien hasta qué niveles de dilución el producto va a aguantar. Una de las grandes virtudes de este producto es la robustez. O sea, el brandy es un destilado robusto. Robusto es algo que prevalece casi por encima de cualquier ingrediente que podamos añadir. Me refiero, es una maravilla a la hora de mezclar porque sigue estando ahí, sigue estando presente. Es muy complicado acabar de tapar un brandy en sí, como cuerpo. Incluso aunque le eche ginger beer, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ya sabemos que el ginger beer es bastante agresivo, sinceramente, pero sí que lo aguanta, sí. Vale, vamos a seguir a la siguiente si quieres. Bueno, esto lo hemos hablado antes, un poco el tema de la cristalería, pero que lo vamos a pasar después. O sea, podemos pasarla a esta, Hugo, para vale, tenemos 10 minutitos, ¿vale, Juan? ¿Para acabar? Sí, 15. Pues voy volado. Venga. Vale. El tema de frutas, bueno, saber que al final el poner el concepto de la fruta en un destilado, pues a veces sí es verdad que puede ser un poco agresivo, pero bueno, no va mal para ciertos paladares nuevos en los que la fruta le ayuda un poco a relajar un poco su tensión. Me refiero en el sentido de decir, siempre que le recuerde naranjas, limones o algún tipo de fruta que queramos añadir, pues siempre va a ayudar a entender el destilado para luego ir quitándoselo. Me refiero, yo cuando hablo de introducir cosas a un destilado es porque es como un old fashion. Un old fashion, tú se lo pones a un cliente y lo va a disfrutar mucho más que el destilado solo. Pero va a llegar un momento que a base de repetir la comanda de old fashion un día te lo va a pedir sin ser old fashion. Porque ya se ha acostumbrado, ha ido cogiendo memoria gustativa. Pues voy a toda leche. Vale. Esto me lo salto. Vale, tendencias. Cuando hablamos de tendencias, simplemente pues remarcarlas cuando vienen los alumnos, que cuáles son las tendencias más o menos actuales, que serían los tragos largos, el minimalismo y los nuevos recipientes, que es lo que estamos viendo en todos los locales, pues que estamos alargando cócteles alargados. Minimalismo, hablamos de clarificaciones y mucho trabajo de color y de transparencias, ¿vale? Con sistemas de filtrado, con centrifugadoras, con un montón de cosas muy modernas, pero que al final, bueno, pues es minimalismo también en reducción de ingredientes. Me refiero, en los menús, las formulaciones cada vez van teniendo menos ingredientes. Estamos hablando de formulaciones de 3, 4, 5 ingredientes a lo sumo, que sinceramente pues es un ejercicio por parte de los locales que lo están haciendo enorme, porque cada vez cuanto menos ingredientes más fácil es averiguar el error. Me refiero, cuando hay muchas cosas al final sabe a algo. No, menos cosas tiene que tener en stock también. Sí, bueno, a nivel de empresa, por supuesto, pero bueno, que a mí me parece siempre más difícil mezclar con menos ingredientes. Y bueno, nuevos recipientes lo hemos visto en locales punteros, como cualquier cosa sirve como ingrediente y lo que hace es incrementar la experiencia del cliente generalmente, o poner en contexto un poco lo que se va a encontrar, ya sea el local o la bebida en sí. Vale, aquí hay una rueda, pasa a la siguiente si quieres, en el que sí que hablamos un poquito de las 3 fases de envejecimiento del brandy, ¿vale? La solera de 6 a 12 meses, la solera reserva de 1 a 3 años y la de solera gran reserva a partir de 3, pero por regla general es un envejecimiento medio de 10 años, ¿de acuerdo? O sea, es un destilado de mucho valor. Y aquí lo que tenemos que si quieres luego alguien que te pida por privado la presentación se la puedes pasar. Sí, la presentación la colgamos nosotros. Vale. Como bien sabe, la colgamos nosotros en nuestra página web. Vale, pues sobre todo para que ellos vean un poco, o incluso, vale, perfecto. Para que ellos usen un poco esta rueda un poco como guía más que aleccionamiento, ¿de acuerdo? Que habla un poquito de fases de armonías, etcétera, a la hora de enfrentarse a mezclar un producto como las tres edades del brandy de Jerez. Vale. Aquí nos pregunta, Juan, como vamos más bien también de tiempo, Miguel Ángel Jiménez,
si crees que el bartender ha sido un poco el que ha frenado el brandy y la mixología. Me No. parece... No, ¿no? no, Es no, una no, cuestión no, de no. consumidor, ¿no? Al revés. De hecho, bueno, de 3 años a esta parte es el bartender es el que lo está salvando, Moviendo, por así claro. decirlo, sin ser dramático, me refiero, ¿eh? Sí. Y no, esto fue una consecuencia social que es evidente. Quiero decir, cuando nos creemos más listos que nadie, Claro. me incluyo, me refiero, pues yo no quiero beberme lo que bebe mi abuelo, ¿de acuerdo? Incluso mi padre ya no bebía lo que bebía mi abuelo. Y no sé por qué a nivel cultural, pues bueno, parece que sí que es verdad que estamos mirando un poco o respetando, mira, además es buen momento para respetar a los mayores, pero quiero decir, igual mi abuelo, que sí que le tengo respeto y cariño, pues igual no tenía tan mal gusto, en cierta manera, ¿sabes? Sí. Pero eso yo creo que nos está pasando a todos. Pasamos unas cuantas seguidas. Sí. Venga, a ver, aquí tenemos... Nada, sigue. Las estás de las Aquí. fotos. ¿Aquí Vale, de Guaperilla? seguimos. No, seguimos porque esta la van a poder consultar. Vale. Vale, cuando os he puesto una rueda, lo que hago yo a veces es ponerme ruedas de... Lo pongo por colores porque a veces es muy intuitivo, que es cuando queremos mezclar un producto, pues lo que hago generalmente es intentar recorrer las distintas fases, los distintos elementos que pueden influir en la fórmula, ¿vale? De forma que lo que hago es un recorrido un poco intentando, si quiero elegir elementos, intento elegir solo un elemento de cada sección, por decir de una manera. Si tengo que elegir frutas blancas, elijo una sola fruta blanca, para que me entendáis, no me vuelvo loco. Si tengo que elegir hierbas o plantas, elijo una planta. Me refiero antes de ponerme a formular nada. O sea, esto lo que hace es una especie de guía que luego más veréis como que viene lo que una vez elegido un segmento, imagínate, quiero un sour o quiero un cítrico, sin necesidad de ser, por ejemplo, lima o ser naranja, ¿vale? Que luego habrá más, son 4 iconos, me refiero, son una guía. Pues bueno, luego veo cómo realmente me los puedo llegar a encontrar en el mercado. Me refiero, zumos, pieles, aceites y licores. O sea, una vez elegido la fruta, tengo que elegir en qué formato me interesa para mi formulación. Bueno, pues esto simplemente es una guía de práctica para que la gente pueda hacer sus ejercicios. ¿De acuerdo? Genial. Vale, que eso lo podemos pasar también. Vamos a seguir esa descontextualización y con eso yo, si quieres, podemos ir acabando casi. Vale. A ver, esto es una charla de casi 2 horas. No, está bien, está bien. Si alguien mira quiere que- saber más, que acuda a una de las charlas de Juan y luego Claro. tenemos el dossier que nos puede ayudar, ¿no? Y mira que yo hablo rápido. Sí, porque además el Consejo Regulador ya está lanzando, ya ha lanzado 2 años de formador y además es bastante accesible para barmans. Lo estamos haciendo muy accesible para barmans. No es como el de vinos, que es verdad que es más complicado de acceder. El de brandy está hecho por y para nosotros prácticamente. Vale, descontextualización del consumo de brandy significa lo que he empezado hablando al principio. Voy a intentar desterrar los malos hábitos del brandy o por lo menos voy a intentar ampliar la percepción del uso del brandy, tanto, sobre todo a los clientes, no al barman. El barman se adapta a todo. Es una navaja suiza, me refiero. A un barman le das un producto y te lo vende a donde sea. O sea, te vende arena en el desierto, me refiero. Ya. Pero no. Lo que hay que hacer es intentar sacar el brandy de su encorsetamiento antiguo y intentar plantear formatos que encajen con el lenguaje actual, o el lenguaje o los hábitos actuales. Cuando hablo de descontextualización es intentar sacar el brandy de momentos de consumo, pues sabemos que, pues, aparte de la anécdota de tomarte un brandy antes de ir a trabajar, que eso, lógicamente, gracias a Dios, ya no existe, pero sí el formato de after dinner, ¿vale? O después de comer, digestivo. de sobremesa, que lo es, que funciona bien y es muy agradable, pero vamos a intentar sacarlo de ahí sin perderlo, porque al final tendremos clientes que lo seguirán usando así, pero vamos a intentar buscar servicios de brandy que se salgan de ese contexto, pues haciendo cócteles más tropicales para que sean disfrutados por la noche de una manera de repetición con baja gradación, o por ejemplo en uno de los ejemplos que nosotros hicimos uno de los cócteles más rancios que podía existir, que seguramente muchos se les vendrá a la cabeza, que es el sol y sombra. Bueno, es rancio porque lo tenemos como concepto de rancio, pero realmente... Tiene eso aquel, ¿eh? Claro, cuando yo lo planteé, lo que primero que hice fue ponerme uno, porque la verdad que yo creo que no había tomado uno en mi vida, sinceramente. Entonces me puse uno y digo, bueno, a ver, lo primero es que tampoco está tan mal. O sea, no es tan malo, a ver. Te estabas tomando uno, ¿no? No, estoy con agüita. Vale. Estoy aprovechando el encierro para también dejar de beber alcohol bastante, vamos. Vale, entonces lo que quisimos hacer el juego de intentar descontextualizar es sacar el sol y sombra de donde estaba e intentar vestirlo de gala, imagínate. Pues nos imaginamos un evento, una boda, un evento de estos de grandes dimensiones o para mucha gente y diseñamos un sol y sombra royal. Tú sabes que a todo el cóctel que pongas royal es que le estás poniendo champán, Ya. ¿no?
Vale, no es tan fácil o no lo hicimos tan sencillo, me refiero. Lo que hicimos fue, imaginaos, 2 centilitros de brandy de Jerez con 2 centilitros de una réplica de Ogen. El Ogen era bueno, tú eres un maravita. O sea, el Ogen es uno de los grandes misterios de la licorería española, me refiero. O sea, era una maravilla. Entonces lo que hicimos fue inventarnos un Ogen, porque lógicamente es una receta que ya no existe, que además no se puede recuperar y que bueno, es esa parte de leyenda. Entonces nuestro Ogen lo que tiene es una base de anís dulce, un porcentaje de anís seco y además un poco de ginebra con notas de enebro muy marcadas, porque además el Ogen se calentaba con madera de enebro, bueno, pues esa parte de leyenda, para darle un poco de punch y aligerar un poco el anís para que no sea tan dulce. Y al final eran 2 y 2 más lleno de champán y la verdad que funcionaba perfectamente. Y era una manera de al alumno decirle o enseñarle que un sol y sombra se puede reinventar y que eso está en sus manos, me refiero. ¿Sí? Con lo que te he dicho antes de, por ejemplo, cócteles con hielo picado, frutas y un poquito más relajados, o sea, más relajados, por así decirlo, que también creo que puede ser una buena oportunidad de cara a la reapertura, cócteles más festivos. De hecho, si alguno es aficionado al tiki sabrá por qué nació, cómo nació y en qué momento social nació. Pues bueno, esto es un tip para nuevas cartas o nuevos lanzamientos cuando la gente abra sus locales. Vale, pues lo que vamos a hacer es conseguir un perfil de consumidor que no teníamos, que es la gente joven. Vale. ¿Vale? A través de su lenguaje. Y luego el efecto Sherry, porque es que es ridículo o ridículo no, pero es triste a veces ver cómo la gente se tira de cabeza por whiskies o rones en Sherry Cask, acabados en Sherry Cask, y el efecto Sherry es nuestro. O sea, es que somos los certificadores del Sherry Cask. O sea, una barrica de Jerez de roble americano que no ha envejecido por menos de 2 años en vinos de Jerez no se certifica. Nosotros certificamos esas barricas, son nuestras, por así decirlo. Son las que reposa ese brandy, ya, independientemente del vino de Jerez que haya tenido antes. Que eso pues da para otra charla, que es hablar de los perfiles de acabado de los brandies. Y yo creo que si te quieres ir casi a las últimas, la versatilidad. Tenemos un minuto, Juan? Pues entonces ya hemos acabado, yo creo. Vale, en un minuto nos puedes describir las grandes diferencias entre los brandies de todo el mundo y el brandy de Jerez. Absoluta. Vale. La gran diferencia, sobre todo, es el envejecimiento. Tú sabes que, ¿no? Claro, hay tres grandes características en cada destilado, que suelen ser el raw material o la materia prima, el sistema de destilación y el envejecimiento. El envejecimiento del brandy de Jerez es único, porque es el envejecimiento de criaderas y soleras. Es en el que conseguimos que no se homogeniza el producto porque se va mezclando añadas viejas con añadas nuevas, de forma que el producto se afina por sí solo, simplemente por el hecho de mezclar brandies más antiguos más nuevos, de forma que corriges los acabados, de forma que puedes afinar cómo va a ser el producto final a través de productos más maduros. La oxidación que consigue el brandy a través de los rocíos, que es importantísima, porque lo que hace es afinar el producto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso te digo que al final conseguimos un producto muy, muy robusto que, sinceramente, no es comparable a nivel mundial. Y aparte que luego cada maestrillo tiene su librillo y que, dependiendo, como te digo, de las barricas que use, sobre todo si mezcla finos con olorosos, con Pedro Ximénez, pues podemos tener una misma gama dentro de una sola categoría que es maravillosa. Genial. Juan, mil gracias, tío. Perdona ir tan acelerado, pero intentamos. Nada. A la hora se corta esto y principalmente lo hacemos por eso. Un abrazo muy grande y nos vemos en FIBAR. Nos vemos en FIBAR, esperamos. Eso espero. Un abrazo. Gracias, crack. Gracias. Bueno, ha sido súper didáctico y muy interesante como siempre. El tema es que, claro, una charla de 2 horas, intentamos sintetizarlo en media hora. Vamos con Andrea. Andrea, ¿cómo estás, amigo? Hola, Hugo. Qué buen fotocall, qué buen fotocall. Tenemos tenemos 25 minutos para hablar sobre un tema que a priori todo el mundo conoce, pero tengo que decir particularmente, Andrea, que fíjate, en el curso avanzado dimos una clase contigo y para mí fue de las más didácticas, de la más provechosa. Igual hay mucha gente todavía que no te conoce. Y os animo ya no solo que siga vuestro trabajo, sino que busquen esa información que es vital sobre un aperitivo que a día de hoy, no sé si llamarlo tendencia,
Pero sí es verdad que cada vez se consume más en el mundo, ¿no? Correcto. De hecho, Hugo, has dicho muy bien. Has dado una idea de lo que es ahora, hoy en día, la imagen del vermut. Ahora hablamos de vermut. Y cuando Vale. hablamos de vermut, de hecho, a pesar del vermut de ser la bebida más antigua de la historia de la humanidad, el vermut es la bebida más compleja, la más aromática, la más interesante que uno puede encontrar detrás de una barra. Hoy en día el vermut es la bebida más maltratada y la más incomprendida. No solamente entre los bartenders, que son los actores protagonistas, sino también entre los clientes y también en los productores del vermut, según los últimos vermut que se han creado. Mira, cuando te dedicas profesionalmente al vermut y rascas un poco todo lo que comúnmente tenemos entendido de lo que es un vermut, de lo que nos cuentan, vemos que delante de nosotros se nos abre una caja llena de paradojas, de anécdotas y de cosas curiosas sobre el vermut, que es sorprendente. Ahora, en estos 20 minutos que nos quedan, yo creo que podríamos dar alguna pincelada sobre, podemos tocar algún punto sobre esta bebida de lo que es el vermut y podríamos usar, de hecho, esta pregunta como hilo conductor a lo largo de nuestra charla. ¿Qué es un vermut? Esto es. Es más una reflexión que hacemos juntos sobre qué es un vermut. De hecho, esto es una pregunta que tiene muy difícil respuesta. Y esta pregunta tiene mucha respuesta, depende de a quién lo preguntas. Se lo pregunta a un cliente, se lo pregunta a un bartender, se lo preguntas a un productor, ¿qué es un vermut? Esto es lo que me gustaría en estos 20 minutos reflexionar juntos contigo. Cierto es que este formato es muy, muy cómodo porque permite a todos hacer preguntas. Si alguien tiene preguntas o tiene curiosidades sobre el mundo del vermut, adelante, lo vamos contestando juntos. Este es un muy buen momento en estos 20 minutos para ver juntos cosas curiosas sobre el vermut. Sobre el vermut, antes decía de anécdotas, hay muchas. Por ejemplo, yo os invito a quien nos está escuchando ahora mismo a pensar, por ejemplo, ¿cuántas marcas de vermut conocemos? Ahora, si lo pensáis un segundo, ¿cuántas marcas de vermut conocemos? Pues si quitamos, probablemente estáis pensando en Martini, en Cinzano, en Miró, Izaguirre. Bueno, si quitamos estas 4 marcas, que son las más obvias, son las más comunes, si quitamos estas, ¿cuántas marcas de vermut se nos quedan? Y ahora os hago esta pregunta. ¿Cuántas marcas de gin conocéis? Sí, 400, ¿no? 400 o más. Esto es curioso. ¿Por qué? Porque en España, nosotros aquí estamos en un lugar privilegiado. España es la tierra del vermut. Aquí en España existen tantos vermut cuantas personas. Existen más marcas de vermut que de gin. Pero curiosamente, si hacemos estas preguntas a nuestros clientes, curiosamente conocemos más marcas de gin o de cualquier otro destilado con respecto a la de vermut. Y es curioso. Y también, si lo piensas un segundo, a la hora, como clientes, a la hora de ir en una vermutería, que se supone, ¿no? La vermutería es el lugar donde uno toma el vermut, es muy raro que un cliente en una vermutería pida una Miglio Reserva, un Bandarra Blanco, por decirne alguno, un Petroni, un Zecchini, un Olave. O sea, lo que pregunta un cliente es un vermut, el vermut de la casa. El vermut es uno, y además es rojo, es que no hay más. Pero, y si como bartender, nosotros nos atrevemos a preguntar al cliente, pero ¿qué estilo de vermut, qué marca de vermut te apetecería tomar hoy? El cliente se nos mira así, con los ojos así, ¿cómo que cuál vermut? El vermut es uno, el de la casa, el de siempre, no hay más. O sea, que en una tierra que rebosa de vermut, que hay tantas marcas de vermut, hasta la hora de vender los vermut, es muy raro que un cliente nos pida una marca. Pero es absolutamente normal que un cliente pida una marca en específico de gin para su gin tonic, que posiblemente sea premium, y si este gin no está disponible, ya no es lo mismo, ¿no? Pues ya... Y eso es curioso también. Entonces, el vermut, de historia sobre vermut, de anécdotas, de cosas curiosas, ne hay muchísimas, muchísimas.
Así que os invito a reflexionar un poco en estos 15 minutos sobre qué es un vermut. Ahora, el vermut en sí, podríamos contestar esta pregunta de 1000 formas. Si lo preguntas a un cliente qué es un vermut, él te diría que el vermut es la fiesta de día. Ahora el vermut está de moda. Y no es que lo digo yo. Si buscáis en internet la palabra vermut, se os abre una enorme plétora de periódicos, de gastronomistas, de analistas económicos, que apuntan al vermut como la bebida más interesante donde invertir en el panorama del beverage en los próximos 5 años. Si tú miras los análisis de Nielsen, los informes del Ministerio de Turismo y Comercio, te apuntan, lo ves, la tendencia en la hostelería ahora es el aperitivo. Cae el ocio nocturno, sube lo que es el aperitivo, la fiesta de día. La tendencia ahora son los cócteles bajo en alcohol, son todo lo que es local. ¿Y cuál bebida resume en su botella todos estos conceptos? Bajo en alcohol, el vermut es la bebida más local que puedes encontrar en una barra. Todos los ingredientes de un vermut son los ingredientes que vienen del pueblo mismo. Mira, en las Bermudas, nosotros decimos que el vermut no sabe a vermut. El vermut sabe a pueblo donde se ha hecho. ¿Por qué? Porque el vino es el vino de la tierra. Los botánicos son los botánicos que te crecen alrededor. Ninguna bebida resume en sí este concepto de un paisaje en una botella. Es realmente el vermut la bebida más local que puedes encontrar. Entonces, la bebida como aperitivo y ahora es de tendencia. Entonces, un cliente te podría contestar, ¿qué es un vermut? Pues la fiesta de día. El vermut es esta bebida que se adapta a todas las personas, de todos los sexos, de toda la edad, de cualquier condición social. ¿Cuál otra bebida es tan versátil? Y además, ¿cuál otra bebida da el nombre a un ritual? La hora del vermut. Aquí en España, la hora del vermut es la hora del vermut. No hay ninguna otra bebida que da el nombre a un ritual, a un estilo de vida. Pues esto también es muy curioso. Fíjate que a la hora del vermut es muy probable que los clientes ni siquiera piden un vermut, piden una cerveza o un aperitivo, un spritz. Pero a la hora de llamar este momento del día, se le llama la hora del vermut, ¿no? Entonces, a indicar la importancia que tiene esta bebida, no solamente en la barra, sino fuera. El vermut, si lo preguntamos a un bartender, ¿qué es un vermut? Un bartender te diría, el vermut es el papá de los cócteles. Todos los cócteles clásicos, si pensamos un segundo, los cócteles más clásicos que podríamos pensar, lo del 1800, vamos. Negroni, Martini, Martinez, Adonis, Presidente. Pues vemos que todos estos cócteles cambian el destilado base, el whisky con el ron con el gin con... Pero hay un ingrediente que siempre está, o menos estaba, es el vermut. Entonces el vermut realmente ha acompañado no solo los orígenes de la coctelería, de la mixología, sino que también ha transformado los bares. El famoso American Bartending, ¿no? Con el concepto que tenemos hoy de American Bartending, ¿no? Si lo piensas, en el 1800, las primeras coctelerías modernas quitaban lo que era mesa para dejar más espacio a la barra. ¿Y qué pasaba en la barra? Pues la hora del vermut. Esta manera de tomar el vermut de pie, ¿no? Entonces el vermut ha cambiado la arquitectura de los bares a principios del 900. Los bares ya dejaban de ser sitios de restaurantes para transformar más en el futuro lo que será el bar americano. Andrea, y a nivel de ingredientes, ¿qué es un vermut? A nivel de ingredientes. Los productores de vermut. Si preguntamos a un productor de vermut, ¿qué es un vermut? El productor de vermut dice, es muy fácil. Un vermut es un vino aromatizado que se compone de 5 ingredientes, muy fácil, 5, no hay más. Entonces un vino, por el 75%, te dirá, hay que añadirle alcohol, el famoso encabezamiento, entonces un vino reforzado. Vale, primera cuestión, ¿vino blanco siempre? Tradicionalmente el vino siempre ha estado blanco, y la mayoría de vermut que existen hoy en día se hacen con vino blanco. Vale, ¿y el Echa la color regla, de dónde echa la viene? trampa. ¿El color? Muy bien. Y el color rojo del vermut, seguramente el color rojo del vermut no viene del vino tinto, como quizá algunos piensan. El color viene del caramelo que se le añade al final. El quinto elemento es el azúcar.
l'endulzante. Caramelo puede ser endulzante o puede ser edulcorante, es 150. Vale, si Entonces, quieres ver el paso a color del paso vermouth, los cinco ingredientes. vino blanco tradizionalmente, pero no obligatoriamente, porque la ley del vermouth no te obliga a utilizar ningún vino en específico. Vino tradicionalmente blanco. Alcohol, entonces se refuerza el vino. Se le añade el tercer elemento que le da el nombre, el vermouth, o sea, el ajenjo. Vermouth es de la palabra alemana de ajenjo en castellano. Se le añade el bouquet de botánico como cuarto elemento, entonces, como en un gin. Entonces, 30, 40, hasta 160 botánicos. Y último, el azúcar. Los 5 elementos del vermouth. Un vermouth, otra Vale, cosa no. Andrea, perdona. En el cuarto, normalmente se utiliza esencia o maceración de botánico. Y aquí entramos en la pregunta del millón. ¿Cómo se hace un vermouth? ¿Cómo se elabora? Ahora, los productores mantienen este secreto bajo mi cocina. Ese es el secreto del vermouth. Pero podríamos decir que fundamentalmente hay dos maneras de elaborar el vermouth. Uno, por maceración directa de todos los ingredientes dentro del vino, o maceración o destilación, extracción de los aromas, en un extracto alcohólico, que luego se mezcla al vino. Entonces, dos maneras de producir el vermouth fundamentalmente, ¿sí? Tradicionalmente. Todos los ingredientes se maceran en vino o preparamos un extracto hidroalcohólico y luego lo añadiremos al vino. Para aterrizar a nivel práctico, el primero es el método que usa el Noilly Prat, el segundo es el método que usa Izaguirre o Cinzano, por ejemplo. Genial. No, te he puesto esta diapositiva, me dices tú la que quieres que pongamos. No, bueno, yo sigo. Hablas, ¿no? Da igual. Adelante. Adelante. Si quieres decir lo que no es vermouth, que igual es interesante. Entonces, dicho lo que es un vermouth, que es la suma de estos 5 elementos por ley, fijaros que pero todavía no hemos definido lo que es un vermouth. Hemos dicho las características, pero no lo hemos todavía definido. Quizá merece la pena mencionar que no es un vermouth, siendo el vermouth uno de los productos más desconocidos detrás de la barra. Pues al pensar a marcas de vermouth, yo estoy seguro que alguien habrá pensado a Cynar, habrá pensado a Lillet, habrá pensado a Suze, a Beer, por ejemplo. Pues estos son todos es el típico ejemplo de lo que no es un vermouth. La familia del vermouth, de hecho se le llama familia del vermouth, comprende el vermouth como protagonista, pero el vermouth tiene hermanos al lado y primos. Entonces podríamos definir hermanos directos del vermouth todo lo que son los vinos aromatizados, a la quina, por ejemplo, a la genciana o bitter vino, o el americano. Cuidado, no el americano cóctel, el americano bebida, que otra cosa no es que un vino aromatizado con ajenjo y genciana, 50-50. Estos son lo que son los hermanos del vermouth. Pero cuidado, no son vermouth. ¿Por qué? Porque no llevan el ajenjo macerando dentro. Y luego hay los primos. Los primos son los amari y los bíteres. Amaris y bíteres, otra cosa no son que vermouth destilados. Entonces son los primos. Entonces vemos como la familia del vermouth empieza a agrandarse. No solamente conocemos ahora a nuestro protagonista, sino que también conocemos los hermanos y los primos. Es interesante. Perdón, Andrea, sobre todo porque me pareció súper interesante la principal diferencia entre un vermouth y un amari. Curioso, porque a pesar de tomarlo de la misma forma, en horarios que pueden ser a veces lo mismo y con las mismas personas, son dos productos distintos. El vermouth es un vino aromatizado al ajenjo, a lo cual se le añade azúcar y alcohol. Un amaro normalmente no es un vino, sino que tiene una base destilada. Entonces es un destilado. De hecho, normalmente los amaros tienen una graduación alcohólica de 30-35 grados. Es más alto. Pero tienen los mismos aromas, y los mismos botánicos. Bueno, sin ajenjo. Pero también se le puede añadir ajenjo. Entonces es un primo, pero no es el vermouth, un amaro. Y luego también normalmente el momento de consumo es diferente, ¿no? Donde en Italia el amaro se puede utilizar como aperitivo, pero también se utiliza como digestivo, ¿no? Correcto. Aunque cuidado con categorizar todo en blanco y negro. Es verdad que aquí en España nosotros el vermouth lo tomamos a las 12 del mediodía.
la hora del vermut. Pero cuidado, porque en Italia la hora del vermut es a las 7 de la tarde, o incluso después de teatro. Fíjate tú que en el 1800 había una categoría de vermut que se llamaba después del teatro, a las 8. Entonces, ¿es verdad que decimos que los amaris son después de cenar y el vermut es un aperitivo, del latín aperire, que significa abrir el estómago a una comida abundante? Entonces, vermut antes y amari después. Pero cuidado, porque el vermut es un digestivo perfecto también. Vale, nos pregunta Elías en qué categoría, en qué lugar quedaría Puntemés. Muy bien, el Puntemés es el segundo producto más famoso de Antonio Benedetto Carpano. Carpano, con su famoso Antica Fórmula, ese es su vermut, pero no podemos olvidar que en el 1840 se ha descubierto, se ha elaborado otro vermut, más amaro, el Puntemés. Puntemés significa, en dialecto turinés, un punto y medio, Puntemés, un punto y medio más amargo. Y era esta tradición que había a mitad del 800 de hacer vermut más amargos. De hecho, el Puntemés, otra cosa no es que un vermut a lo cual se le añade un extra de quina. No llega a ser un vino a la quina, porque tiene ajenjo, pero se queda ahí en el medio. Entonces el Puntemés es justo esta línea de frontera entre el vermut y su hermano, el vino a la quina. Nos pregunta Ana, ¿cómo suele ser la calidad del vermut de grifo? Buenísima pregunta. Y aquí hay, como todos, los fans del vermut de grifo y los fans de los vermut industriales. Aquí yo puedo dar mi opinión. Yo soy extra fan del vermut de grifo. Considera que el vermut de grifo, tradicionalmente en España, es realmente el vermut artesanal. El vermut artesanal es este vermut que se elabora de forma artesanal, no industrial. Fíjate que el vermut es esta extraordinaria bebida. ¿Por qué? Porque el vermut cambia según de la barra donde lo pides. No es como un whisky, un ron, un vodka, que es igual, sea que tú lo tomas en Londres, en Sudamérica, en Australia. El vermut siempre es diferente. Y esto es lo bonito del vermut. El vermut nos hace libre porque nos da derecho a elegir. Entonces el vermut cambia de barra en barra. Entonces yo soy súper fan del vermut del grifo. Fíjate, qué curioso, no existe el concepto de gin de grifo. Incluso si tú vas a tomar un gin tonic y pides un gin tonic de la casa, tiene una connotación negativa. Al revés, el vermut de grifo, el vermut de la casa, es el vermut más bueno que puedes encontrar, más que los vermut industriales, que se elaboran de forma industrial, de hecho. Háblanos de la vermuda, Andrea. La Bermuda University, es la primera institución en España que hemos creado junto a mis otros socios y es una institución completamente dedicada al mundo del vermut en el sentido que nosotros tenemos como único objetivo la valorización, la promoción y el conocimiento de la cultura del vermut y de los amari. Entonces hemos creado, como puedes ver en este mapa, hemos creado este lugar, que son las Islas Bermudas, con V de vermut, es el lugar de los vermuteros, donde quien quiera saber más sobre vermut, quien quiera descubrir el mundo del vermut, puede encontrar en las Bermudas su sitio. Entonces es un destino realmente, un destino geográfico. Con las Bermuda University nosotros tomamos contacto con todos los protagonistas, con los productores del vermut que quieren contar su historia, cómo elaboran el vermut, cómo se hace un vermut, con los clientes que quieran saber lo que es un vermut y sobre todo con los bartenders, con nuestros monográficos de cursos sobre el vermut, donde promovemos la nueva tendencia de consumo, cómo se sirve un vermut, y vermut en mixología y vermut en gastronomía sobre todo, ahora es de moda. Vale, en algunas regiones, por ejemplo, como el País Vasco, está de moda que cada local tenga su propio vermut. Ahí, ¿cuáles son las normas o parámetros que tú recomendarías? Lo maravilloso de España es que en cualquier región de España es una tierra de vino, y donde vino hay vermut. De hecho, en España existe más estilo de vermut que en cualquier otro país del mundo. El vermut que se elabora en el País Vasco es completamente distinto del vermut que se hace en Andalucía con vino de Jerez, o en Galicia con los albariños o los catalanes. El famoso Marianito del País Vasco, donde ahí se le llama el vermut, hay esta costumbre de preparar el vermut, o sea, el vermut preparado. Preparar el vermut, donde los bartenders lo que hacen es mezclar el vermut con ginebra y cada uno tiene su receta secreta, por supuesto, como bartender. Entonces, aquí puede gustar o no, pero lo que es un buen vermut seguramente es un vermut que tenga equilibrio, un vermut
donde no se aprecia la dulzura extrema del vermut, demasiado seco y que no sea demasiado alcohólico. Recordad que un vermut es aperitivo, tienes que invitarnos a comer y no tienes que ahogarnos en un alcohol o en demasiados sabores. Vale. ¿Cómo elaboras tú tu propio vermut? Lo que puedas contar, obviamente. Claro, en un minuto, aquí os Tenemos invitamos. 5, ¿eh? Tenemos 5 todavía. Ah, vale, fantástico. Yo os invito realmente a quien nos está escuchando detrás de la pantalla a elaborar en estos días que estamos en casa vuestro propio vermut. Os invito. Realmente es muy fácil. Si queréis unas recetas, la podemos pasar, pero lo bonito del vermut es esto de experimentar. Coger un vino blanco, posiblemente, aromatizarlo con especias que tenéis ahí en casa, cardamomo, pimienta negra, por ejemplo, vanilla, regaliz, añadirle azúcar, en formato sirope, por ejemplo, o también podéis añadir mieles y luego añadirle un extra de alcohol. Normalmente es vodka, si lo tenéis en casa, o también gin, o también brandy, ya que hemos hablado de brandy, por ejemplo. Mira, yo os invito realmente a hacerlo, este experimento. ¿Por qué? Porque lo más probable que os va a pasar al principio es que este experimento no os va a funcionar bien. El primer vermut que vais a elaborar no será tan bueno, pero este está bien. ¿Por qué? Porque a pesar de no haber hecho un vermut bueno, o sea, el primer tentativo, esto nos da, realmente nos hace consciente de lo difícil que es esta bebida. Esta bebida es realmente compleja, no solamente por los botánicos que ponemos, pero por su historia, por su elaboración. Pues el vermut, hacer un vermut manualmente en casa nos da la dimensión de lo que es realmente un vermut. Y aquí cerramos, de hecho, la pregunta de lo que es un vermut. Un vermut no es un vino aromatizado, a lo cual se le añade hierbas, especies y alcohol. Sería demasiado sencillo definirlo así. Un vermut es todo lo que está fuera de la copa. Los bartenders no sirven cócteles, no sirven vermut. Los bartenders sirven experiencias, esto lo sabemos muy bien. Los clientes no buscan una marca de vermut. Los clientes buscan un momento vermutero y que sea inolvidable posiblemente. Entonces quizá un vermut no es la bebida en sí. Un vermut es todo lo que un cliente busca y puede recordar de un vermut. Un vermut es este recuerdo que nosotros tenemos ahora, de la hora del vermut, donde estábamos todos felices en la terraza tomando un vermut. Esta es la esencia de un vermut, quizá. Vale, te voy a lanzar 3 preguntas en un minuto. Bueno, la primera, 3 marcas de vermut que te gusten a ti, que puedas decir. 3. Bueno, Diga yo aquí soy por de orden. Soy de parte, yo tengo, bueno, tenemos nuestro propio vermut, que es el Cónsul, que no puedo contestar de forma distinta, pero también hay vermut muy diferentes. Por ejemplo, vermut al estilo andaluz, yo soy muy fan de vermut andaluces, pero no doy nombre por no. Zecchini, Vale. por ejemplo, un vermut al estilo madrileño muy bueno, hecho con uva de Airén. Y por supuesto, vamos a un vermut del norte, como por ejemplo puede ser Nordesía. Uno del sur, uno del norte. Vale, ¿luego con hielo o solo? Sin hielo. El vermut se toma, hemos dedicado un vídeo entero a cómo se toma. Yo recomiendo vermut sin hielo, aunque cuidado porque hay vermut que están hechos y elaborados para aguantar el hielo. Pero yo tomo vermut frío de la nevera sin hielo. Vale, genial. Y luego, bueno, más o menos lo has explicado. Se utiliza maceración, bueno, o extracto, ¿no? Claro, maceración en vino es la forma más antigua, pero la más difícil de hacer, y extractos es la forma más moderna, la mayoría de vermut se hacen así, y la más fácil. Vale, ¿y en la maceración lleva pieles de cítrico? Sí, ¿no? Claro, yo siempre recomiendo la parte cítrica porque el cítrico, el aceite es esencial, te hace de puente entre todos los aromas que le pones dentro. Andrea, mil gracias, ya sabes que soy un enamorado del trabajo que hace, anima a la gente a seguirte y o bien a realizar el curso contigo o la parte del curso avanzado con nosotros, que siempre sabes que contaremos con tu servicio. Hecho. Salud y vermut. Mil gracias, chicos. Nos vemos en 2 días. Gracias. Chao.